Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día 22 de mayo de 2024. Después de esta clase solo vienen quedando 3. Sí, 3 clases. Vale. Este día vamos a platicar sobre la prelación de créditos. ¿Qué es la prelación de crédito? Vamos a colocar la presentación. Bueno, por el momento tengo poca audiencia, pero se van a conectar. La clase comienza a las 6:30. Solo tengo 6 personas. Vaya, y cuando hablamos de prelación de créditos, una figura jurídica que se encuentra establecido a partir del artículo 2212 del Código Civil. Vamos a buscarla por acá. Y yo casualmente el trabajo que tienen que entregar para la última evaluación es precisamente de la prelación de crédito. Como les digo, es una figura jurídica que se encuentra regulada a partir del artículo 2212 del Código Civil. ¿Y en qué consiste esta figura? Porque es importante saber en qué consiste. Resulta que a veces un deudor tiene varios acreedores, tiene diferentes deudas. Puede ser que tenga 5 acreedores y resulta que ya se le vencieron los plazos de sus créditos. Entonces los acreedores tienen el derecho de perseguir los bienes del deudor. Pero resulta que estos 5 acreedores tienen diferentes tipos de créditos que le han hecho al deudor. Y entonces este deudor tiene su patrimonio, pero ese patrimonio no le alcanza para pagar todas esas deudas. O puede ser que le alcance. Entonces, ¿en qué consiste en realidad la prelación de crédito? Es un mecanismo establecido en la ley para garantizar el pago a todos los acreedores. ¿Pero por qué prelación? Bueno, porque todos los acreedores, el derecho civil le garantiza el hecho de que puedan recuperar sus créditos, pero en muchas circunstancias resulta que es difícil recuperar el 100% del crédito que han hecho. Van a recuperar una proporción, pero ¿a quién hay que pagarle primero? Al acreedor A, B, C, D. A, B, C, D, E. Son 5 acreedores, un solo deudor. ¿Cómo va a ser el mecanismo de pago? Ahí es donde entra la figura de la prelación de créditos. Como les digo, se encuentra regulada en el Código Civil y es un mecanismo por medio del cual se garantiza el pago del crédito a los acreedores. Entonces puede ser que el patrimonio del deudor no alcance. Eso va a significar que los 5 acreedores van a recibir la parte proporcional que les corresponde. Entonces, ¿a quién hay que pagarle primero? Les decía. Bueno, eso es lo que reglamenta precisamente la prelación de crédito. Y es lo que se denomina el derecho de prenda general.
Cuando hablamos del derecho de prenda general, no hacemos referencia al contrato de prenda, sino al derecho que tienen los acreedores de perseguir el patrimonio del deudor para garantizarse el pago de la deuda. Entonces, el patrimonio del deudor constituye una prenda para el pago de esa deuda. Entonces, los acreedores tienen el derecho de exigir su ejecución forzada. En caso de que el deudor no pague, bueno, y existe una obligación, cualquiera que sea la naturaleza de esa obligación, los acreedores presentan la demanda y pueden exigir la ejecución forzosa de los bienes del deudor, porque tienen el derecho general de prenda, es decir, que pueden perseguir todos los bienes del deudor, sean bienes raíces, muebles, presentes, futuros, salvo los inembargables. Sobre esta figura de los inembargables, en el artículo 1488 del Código Civil, se señalan algunos bienes que no son, que no se pueden embargar. Y en el artículo 621 y 622 del Código Procesal Civil y Mercantil también. Y en el 133 del Código de Trabajo. Ya vamos a ver. Vaya, veamos. Veamos el artículo. Bueno, primero vamos a ver el 2212. El artículo 2212. Alguien que me haga el favor de leer. Sí, buenos días. Buenos días. De la prelación de créditos, artículo 2212. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1488. Vaya, gracias. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes, futuros, exceptuándose solamente los no embargables. Si se tratara de un deudor y un acreedor, pues ahí no hay problema, ¿verdad? Pero si son varios acreedores y un solo deudor, puede ser que ese patrimonio del deudor no alcance. O puede ser que alcance. ¿Pero a quién le vamos a pagar primero? Esa es la disyuntiva. Y eso es lo que se denomina prelación de crédito, les decía. Vaya, vamos a ver en 1488. Ahí nos habla de los bienes inembargables. Vamos a ver aquí en 1488. Son una serie de bienes. La disposición es bastante amplia. Dice que la cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables. Estamos hablando del caso de la cesión de derechos. Y luego comienza a enumerar cuáles no son embargables. ¿Qué bienes no son embargables? Primero, el sueldo de los militares, perdón, el sueldo de los militares y empleados en el servicio público. Y los proventos de los eclesiásticos, sino en la proporción que establece el Código de Procedimiento. Los sueldos de los empleados públicos. La misma regla se aplica a los montepíos, estas son como pensiones que se le dan a los militares, a todas las pensiones remuneratorias del Estado, a los sueldos o salarios que devenga el deudor por cualquier empleo o cargo, y a las pensiones alimenticias congruas, forzosas. Las pensiones alimenticias necesarias quedan exentas en su totalidad de todo embargo. Las pensiones alimenticias son inembargables. El techo del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven con él, a sus expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas. O sea, estamos hablando de la vivienda familiar.
los instrumentos inmuebles destinados a la protección del deudor que sean indispensables para el ejercicio de ella, así como los libros en general relativos a conocimientos de la sociedad que él ejerce. O sea, el equipo que utiliza para su profesión o oficio, digamos, el abogado, los libros que tiene, que son los que utiliza, las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, instrumentos de trabajo, los uniformes y equipos de los militares según su grado, los utensilios del deudor, artesano, trabajador del campo necesarios para su trabajo individual y los frutos de labranza antes de ser entrojados, los artículos de alimentos y combustibles que existan en poder del deudor, hasta concurrencia a lo necesario para el consumo de la familia durante un mes. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación, los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación, aprobada judicialmente, pero podrán embargarse por el valor adicional que después se adquiere. Estábamos hablando de las donaciones y los legados. Los ahorros de empleados públicos en sociedades cooperativas patrocinadas por el gobierno de la República, el bien de familia debidamente inscrito, la renta vitalicia en la cantidad que el juez estime necesaria, la renta vitalicia, el contrato de renta vitalicia, una pensión que le dan de por vida a la persona. También establece que no son embargables los bienes que forman el patrimonio del Estado, enumerados en el artículo 118 de la Constitución Política. Estamos hablando de la hacienda pública, pero aquí hace referencia a la Constitución de 1950, creo, la de 1962. Los bienes de propiedad municipal y los bienes de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y semiautónomo y los de las entidades que se costeen con fondos del erario son bienes públicos o bienes fiscales. No tendrá efecto la inembargabilidad a que se refiere el inciso anterior cuando las acciones se fundaran en contratos en que se hubiere renunciado expresamente a la inembargabilidad de bienes y en empréstitos voluntarios celebrados dentro y fuera del país, en que el Estado, municipio, instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y semiautónomo y de las entidades que se costeen con fondos del erario sean los deudores. Lo mismo cuando las acciones se fundaran en títulos valores emitidos garantizados por un mismo organismo. Vaya, esto es lo que establece este artículo, que dice que son bienes no embargables. Pero acuérdense que este código es allá por 1860. Tenemos que recurrir a las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. En los artículos 621 y 622. Vamos a ver. Aquí lo tengo yo. ...621... Veamos. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo? Ahí lo tienen en pantalla. Bienes inembargables, artículo 621, Código Procesal Civil y Mercantil. Se consideran bienes inembargables los siguientes. Primero, los bienes y derechos declarados inalienables, así como los que carezcan de contenido patrimonial. Se podrán embargar, no obstante, los accesorios alienables con independencia del principal. Segundo, los bienes y cantidades expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal o por tratado internacional. Tercero, el mobiliario de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia. Cuarto, los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado. Quinto, en general, aquellos bienes como aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal,
resulten indispensables para que el ejecutado y las personas que de él dependan puedan atender a su subsistencia con razonable dignidad. Sexto, los destinados al culto de las confesiones religiosas legalmente establecidas. Séptimo, los que por su naturaleza, a criterio del juez, sean de valor inferior al de los gastos necesarios para su realización. Vale, muchas gracias. Aquí estamos hablando de prelación de crédito. Cuando hay prelación de créditos, la ley nos dice, bueno, ¿y a quién se le va a pagar primero? O sea, son reglas que establece la ley para garantizar el pago a todos los acreedores. Pero el acreedor tiene el derecho general de prenda, es decir, el patrimonio del deudor constituye prenda para garantizar el pago de sus obligaciones. Puede perseguir todos los bienes del deudor y solicitar que al juez, ¿verdad?, que se embargue. Pero hay ciertos bienes que la ley los protege. Ya leímos la vivienda familiar, los utensilios de trabajo, etc. Ahora bien, ¿qué sucede con el caso de los salarios? El artículo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece algunas reglas. Dice el 622, también es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente en cuanto no exceda de 2 salarios mínimos urbanos más altos vigentes. ¿Cuánto sería 2 salarios mínimos urbanos más altos vigentes? Sería como el salario es 365 por 2, sería el 730. Vaya, 365 por 2, va, 730. Eso Sí. es. Sobre las cantidades percibidas en tales conceptos que excedan de dicha cuantía, se podrá trabar embargo de acuerdo con la siguiente proporción. Un 5% para la primera cuantía adicional hasta que suponga el importe del doble del salario mínimo. Un 10% para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo. Un 15% para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo. Un 20% para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo. Un 25% para las cantidades que excedan de esta suma. Bueno, aquí establece reglas que se van a aplicar al excedente de estos 2 salarios mínimos, que son inembargables. Luego tenemos pues, el código de trabajo. No lo tengo aquí, pero vamos a buscarlo. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Voy a ver si lo encuentro aquí. Código de trabajo. No lo tengo aquí. Sí, yo lo tengo, sí. Ah, usted lo tiene. Vaya, entonces léamelo. ¿Qué Lea el artículo? 133. 133 del Código de Trabajo. Artículo 133 del Código de Trabajo. El salario mínimo es inembargable, excepto por cuota alimenticia. En lo que exceda del salario mínimo, la remuneración se podrá embargar hasta un 20%. Vaya, ahí establece otra regla. Dice que el salario mínimo es inembargable y que se puede embargar sobre el excedente salario mínimo hasta un 20%, que es lo que normalmente aplican las instituciones. Pero en la disposición que acabamos de leer del Código Procesal Civil y Mercantil, hablan de hasta 2 salarios mínimos. Entonces, este es más favorable, ¿va?
pero en las instituciones aplican siempre el 20% sobre el excedente del salario mínimo. Sí. Pues, permita, ya le doy la palabra. Solo que acá estamos hablando de obligaciones civiles y mercantiles. Ajá. Sí, perdón, quizá, no sé si me adelanto, pero y el hecho de esa contradicción entre el 133 del Código de Trabajo y el 621 del Procesal Civil y Mercantil no es una antinomia. Sí, pero veamos las reglas, ¿no?, establecidas en el caso de las leyes, de la aplicación de las leyes. El Código Procesal Civil y Mercantil es posterior al Código de Trabajo. Entonces, y es una norma especial. El criterio que podemos aplicar acá sería que en el caso de deudas civiles y mercantiles vamos a aplicar el procesal civil y mercantil. El juez, si le llega un caso al tribunal, tiene que aplicar el artículo 622. Ese es el que tiene que aplicar, no el del Código de Trabajo, porque es más favorable. Entonces aquí es una cuestión de aplicación e interpretación de la norma. Son dos normas del mismo rango, solo que una es posterior a la otra, entonces, y es más favorable a los trabajadores. Y un juez de lo mercantil no le va a aplicar el Código de Trabajo, le va a aplicar las reglas del artículo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vaya, vamos a continuar acá. Entonces decíamos que la prelación de créditos se encuentra reglamentada en el artículo 2212 en adelante. Y pues a lo que se denomina en términos de prelación de crédito, el derecho de prenda general de los acreedores, hace referencia a el derecho que tiene el acreedor de perseguir todos los bienes del deudor y que ese patrimonio del deudor será garantía para el pago de su crédito. Son varios acreedores para la garantía de la totalidad de los créditos. Entonces, como decíamos, el deudor tiene el derecho, el acreedor tiene el derecho de ejecución forzosa. Es decir, que cuando cayó en impago el deudor, pues el acreedor tiene el derecho a perseguir todos los bienes del deudor y a exigir el cumplimiento de las obligaciones mediante el embargo de los bienes del deudor. Entonces, independientemente del origen del crédito, la naturaleza de la cosa debido a la fecha o causa del crédito, el acreedor tiene el derecho general de prenda, es decir, tiene el derecho a que se embargue los bienes del deudor para que con sus bienes responda a las obligaciones que ha contraído con él. Hasta ahí no hay problema. Si el problema es cuando hay varios acreedores y el deudor ha caído en insolvencia, ¿cómo vamos a hacer? ¿A quién le vamos a pagar primero? ¿O cómo se va a hacer? ¿O lo vamos a hacer equitativo? Vamos a hacer en proporción al monto de su crédito. Vamos a leer el 2216. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 2216. Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1488, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta en concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente si fueran suficientes los bienes,
y en caso de no serlo, a prorrata cuando no se haya causas especiales para preferir ciertos créditos según la clasificación que sigue. Vaya, muchas gracias. Entonces vemos acá que los acreedores tienen el derecho de perseguir todos los bienes del deudor. Eso es el derecho general de prenda. Implica que el patrimonio del deudor servirá para satisfacer los créditos de sus acreedores. Pero puede suceder que ese patrimonio no alcanzó, ¿verdad? Entonces, la regla general va a depender del tipo de crédito. Si no es privilegiado, resultará que hay que hacer el pago de manera proporcional al monto de la obligación, ¿verdad? Esa es la regla general. Van a recibir la proporción que les corresponda, salvo que se trate de créditos privilegiados. Aquí, por ejemplo, les coloco un caso, un pequeño ejemplo. Si hay 8 acreedores de un mismo deudor, surge la cuestión de saber cómo y en qué orden deben ser pagados. Han de serlo todos conjuntamente. ¿En qué forma se distribuye entre los diversos acreedores el producto de la subasta de los bienes del deudor? Precisamente ese es el objetivo de la prelación de créditos que se encuentra regulada en el título 41 del artículo 2212 en adelante. Entonces aquí pueden ver una definición. La prelación de créditos es el conjunto de reglas legales que determinan el orden y la forma en que deben pagarse los diversos acreedores de un deudor. Conjunto de reglas legales que determinan el orden y la forma en que deben pagarse los diversos acreedores de un deudor. Es decir, la ley, en primer lugar, clasifica los créditos en 4 categorías. Primera, segunda, tercera, cuarta categoría. La primera categoría es un crédito privilegiado. La segunda también es privilegiada. La tercera es un crédito preferente. Y la cuarta son los créditos que no tienen ningún tipo de privilegio. Son los llamados créditos balistas. Si yo tengo un crédito balista, significa que ese grupo de acreedores que se encuentran en esa categoría se les va a pagar en forma proporcional lo que sobre, ¿no? ¿Y cómo así en forma proporcional? En razón del monto del crédito. Porque puedo tener un crédito a mi favor de $5,000, otro de 3,000, otro de 2,000, otro de 1,000, ¿verdad? Y la sumatoria del patrimonio puede ser 10,000. Entonces hay que sacar la proporción. ¿A cuánto corresponde 5,000 de 10,000? Se saca el porcentaje y se va a multiplicar. Y ahí se va a sacar la proporción que lo que le va a corresponder, ¿verdad? Entonces eso es la prelación de crédito, el conjunto de reglas legales que determinan el orden y la forma en que deben pagarse los diversos acreedores de un deudor. Eso es, ¿verdad? Veo que tengo 20 personas, 19 tengo, 19 personas. Vaya. Entonces, el Código Civil, a partir del artículo 2212, regula lo que es la prelación de créditos. Una serie de reglas que establece la forma y el orden en que se le van a pagar los créditos a los diversos acreedores de un deudor o de específico. Aquí pues, desde el artículo 2212
hasta el artículo 2230. Está regulado lo que es la prelación de crédito. Las reglas que están establecidas en el Código Civil son de carácter general. Digamos, el Código Civil es el derecho común. Aplicables cada vez que exista un deudor y varios acreedores. O sea, el deudor ya no puede pagar sus deudas. O puede ser que sí, el patrimonio del deudor alcance. Entonces, los acreedores, como decía, tienen el derecho general de prenda, es decir, tienen el derecho a que su crédito sea sufragado con los bienes del deudor, o sea, con su patrimonio. Tienen el derecho de ejecución forzosa, es decir, a solicitar el embargo de los bienes, pero pueden ser varios acreedores y entonces ¿a quién vamos a preferir? Ahora bien, acá puede darse el caso de que el deudor en realidad todavía puede pagar sus obligaciones, pero puede suceder que ya se venció el crédito, es un deudor irresponsable, entonces no necesariamente tiene que encontrarse en un estado de quiebra o concurso de acreedores. Es decir, el estado de quiebra es cuando el deudor ya no es capaz de cumplir con el pago de sus obligaciones líquidas y exigibles. Entonces, en esos casos, los acreedores van a ejercer el derecho general de prenda. Es decir, van a solicitar la ejecución forzosa del patrimonio para pagarse con dicho patrimonio sus créditos. Pero, como les digo, no necesariamente el deudor se encuentra en estado de quiebra, sencillamente no quiere pagar. Se le venció el plazo y entonces acá estamos ante un problema de que hay que ejecutarle los bienes, hay que seguir un proceso, un juicio ejecutivo. Entonces, la prelación de créditos siempre se va a dar cuando existan dos o más acreedores que pretenden el cobro o la satisfacción de sus créditos ante un deudor determinado. Estas disposiciones legales que yo les he colocado aquí, del artículo 498 al 552, son los que regulan el proceso de quiebra. Como yo les decía, la quiebra es un estado en el cual se encuentra el comerciante que cae en una situación de insolvencia, es decir, que no le es posible pagar sus obligaciones líquidas y exigibles. Pero el estado de quiebra debe ser declarado por la vía judicial, por el juez civil o mercantil competente. Lo que sucede aquí en el país es que las empresas se van a la quiebra de hecho, es decir, no siguen el proceso judicial establecido en el Código de Comercio. Ahora bien, sucede también que cuando es declarado en quiebra un comerciante, significa que pierde la titularidad de su empresa y se nombran ejecutores de embargo, se nombran liquidadores. Entonces, estos liquidadores van a ser las personas que se van a encargar de administrar ese patrimonio y de garantizar los pagos a los acreedores, los cobros a los deudores del empresario quebrado y la liquidación de los bienes del empresario.
Cuando son personas naturales que no son comerciantes, entonces ahí se aplica lo que es el concurso de acreedores. También es un proceso que está regulado, en este caso, en el Código de Procedimientos Civiles. Es un apartado del Código de Procedimientos Civiles que todavía se encuentra vigente. No fue derogado. Pero cuando hablamos que una persona se fue a la quiebra es cuando ya no es capaz de cumplir con sus obligaciones líquidas y exigibles. Es decir, ya no tiene la capacidad económica para cumplir con sus obligaciones ante terceros. Entonces, acá, cuando hablamos de relación de créditos, estamos hablando de que existen dos o más acreedores y un deudor. El deudor ya no puede pagar. Puede suceder que aparezca un acreedor e inicie el proceso judicial, el juicio ejecutivo, para que se ejecuten los bienes del deudor. Hasta ahí no hay problema, pero puede suceder que aparezca otro acreedor distinto y solicite también la ejecución de los bienes. Pueden ser incluso dos juicios diferentes. Ahí el juez lo que va a hacer es acumular en un solo proceso y ya vamos a tener dos acreedores. Entonces, ¿a quién se le va a pagar primero? Esto es lo que se regula. Luego, pues a partir del código, en el Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos algunas disposiciones legales que se habla de lo que se denomina las tercerías, o sea, las personas que aparecen en el proceso judicial exigiendo también el cumplimiento o el pago de su deuda. Ya cuando el juicio se encuentra entablado, aquí estamos hablando de un juicio ejecutivo. Cuando ya surgen varios acreedores, en estos casos, bueno, hay que aplicar las reglas de la prelación de crédito. Ahora bien, como les digo, no se requiere que el deudor se encuentre en quiebra para aplicar esta regla. Y bueno, aquí vemos algunas disposiciones. Vamos a ver, el 636. Vamos a buscar por acá. Tercería de dominio. Dice el 636, tercerista de dominio. Podrá interponer tercería de dominio en forma de demanda el que afirme ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado, siempre que no lo hubiere adquirido de éste una vez trabado el embargo. También podrán interponer tercerías para el alzamiento del embargo quienes sean titulares de derechos que, por disposición legal expresa, puedan oponerse al embargo o a la realización forzosa de uno o más bienes embargados como pertenecientes al ejecutado. Pero ¿por qué se pueden oponer al embargo que ha sido decretado? Porque ellos tienen derecho también, porque a ellos el deudor también les debe. Y entonces, si se ejecuta el embargo a favor de un acreedor que inició el proceso judicial, no se les va a garantizar el pago del crédito a los otros acreedores. Entonces, a eso es lo que hace referencia la disposición. El 642, 643. El 642 dice resolución estimatoria de alzamiento del embargo. El auto que estime la tercería de dominio ordenará el alzamiento de la traba y la remoción del depósito, así como la cancelación de la anotación preventiva y cualquier otra medida de garantía del embargo sobre el bien al que se refiere a la tercería.
El 643, tercerista de pago. La intervención de un tercero en la ejecución fundada en su derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia sobre el acreedor ejecutante deberá deducirse ante el juez que esté conociendo de la ejecución y se sustanciará con el ejecutante y el ejecutado por los trámites del proceso común. Y el 645, si el crédito del tercerista consta en título ejecutivo y el ejecutante se allana a esta tercería de mejor derecho, se dictará sin más trámite auto que ordene seguir adelante en la ejecución para satisfacer en primer lugar al tercerista. Bueno, aquí estamos hablando en realidad de una prelación de crédito. De una prelación de crédito. Vaya. La regla general es que todos los acreedores tienen los mismos derechos en proporción al monto de la deuda. Esa es la regla general, ¿verdad? Y que el derecho general de prenda de que gozan los acreedores, es decir, el derecho que tienen de perseguir todos los bienes del deudor para garantizarse el pago de su crédito con el patrimonio del deudor, que al fin y al cabo constituye una garantía de pago. Ese derecho de prenda lo tienen todos los acreedores. Ahí en términos generales hablamos del principio de igualdad, pero como no todas las deudas van a ser iguales y la proporción que puedan tener la deuda puede ser diferente. Hay que proporcionar ese patrimonio, es decir, yo tengo un patrimonio de 1 millón y tengo deudas por 2 millones, es imposible que yo pague 2 millones. Entonces hay que establecer la proporción con ese millón que yo tengo. Y hay que ver a qué porcentaje equivale de ese patrimonio la deuda que yo como acreedor tengo. El artículo 2216 del Código Civil que acá en la presentación lo tengo más claro, dispone, ¿qué es lo que dispone este artículo? Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1488, ya vimos cuáles son los bienes que no se pueden embargar, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor, hasta concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se le satisfazca íntegramente si fueren suficientes los bienes. Y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos según la clasificación que sigue. Es decir que cuando se da la ejecución forzada de los bienes del patrimonio del deudor, salvo los que no se pueden embargar, esos no van incluidos ahí, se hace una subasta pública con el producto obtenido de esa subasta, se va a satisfacer las deudas pendientes a favor de los acreedores. Puede ser que el patrimonio alcance para todos, pero lo más probable es que no va a alcanzar, entonces hay que hacer una proporción, hay que hacer el pago a prorrata del monto de las deudas. Entonces, decimos que todos los acreedores tienen los mismos derechos. Es decir, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, cualquiera que sea el origen o causa del mismo, cualquiera que sea la fecha en que se haya constituido la naturaleza de la cosa de vida, todos tienen el mismo derecho a concurrir conjuntamente en la distribución de los bienes del deudor para ser pagados en su integridad, una vez que se ha dado lo que es el juez ha ordenado
que se liquiden los bienes. Y de la venta de esa subasta, cuando el juez ya ordenó la ejecución forzada, se va a satisfacer de la venta de la subasta los montos de los créditos a favor de todos los acreedores. Ahora bien, como les digo, la regla general es que todos tienen iguales derechos. Puede ser que el patrimonio alcance y no hay ningún problema. El problema se da cuando el patrimonio no alcanza, entonces ahí se va a prorratear y el acreedor tendrá que conformarse con recibir un porcentaje de su crédito, no el 100%, el que le va a corresponder. Aquí pues se le coloco en la diapositiva. Si Juan es acreedor de 30, recibirá en proporción al 30. Si son 30 acreedores. Si Pedro es acreedor de 10, obtendrá en proporción a 10 acreedores. Luego resulta que yo les decía que la ley establece una categorización de créditos, una preferencia. Tenemos créditos de primera categoría, créditos de segunda categoría, créditos de tercera categoría y créditos de cuarta categoría. Los de cuarta categoría es en realidad a quienes se les aplica el principio de igualdad entre los acreedores, porque son créditos balistas. Es decir, son créditos, los acreedores que se encuentran en esa categoría se les va a pagar con lo que sobra, una vez de haberse satisfecho los créditos de la primera, segunda y tercera categoría. Y ahí sí se va a aplicar las reglas establecidas en el 2216 a prorrata. Entonces, el Código Civil en la relación de créditos establece ciertas preferencias para determinados tipos de créditos. Es decir, que cuando un deudor tiene varias deudas, varios acreedores, primero se va a satisfacer el pago íntegro de aquellos acreedores que se encuentran en primera categoría. De acuerdo a lo establecido en el código. Es decir, este tipo de acreedores no están obligados a someterse a la regla de igualdad, salvo que hayan varios acreedores en esta categoría. Si son dos, se les va a pagar primero a estos. Se va a satisfacer el 100%, salvo que no alcance, entonces sería la proporción. Entonces, a esto se les paga antes del reparto de los bienes del deudor. Este tipo de créditos gozan de preferencia. Y ya, pues, el Código Civil reglamenta. Por eso decíamos cuando hablamos de prelación de crédito, que es la prelación de conjunto de reglas establecidas en el Código que reglamentan la forma y el orden cómo se le va a pagar a los acreedores. Pero les decía al mismo tiempo que existe una categorización de los créditos. La circunstancia de que un crédito sea preferido de que pueda ser pagado con antelación constituye una excepción. Pero aquí priva el principio de legalidad. Está establecido en la ley. El artículo 2227 del Código Civil, que aquí lo tenemos, por cierto, 227, lo dispone. La ley no reconoce otras causas de preferencia que las indicadas en los artículos precedentes. Entonces,
Estamos hablando aquí de que está haciendo referencia al principio de legalidad, ¿verdad? Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca. Vaya, entonces decíamos, primero, la ley establece causas de preferencia en el título de la apelación de crédito. Luego, tenemos que las causas de preferencia son el privilegio y la hipoteca. Vaya, entonces, en la primera categoría se encuentran determinados créditos que tienen un privilegio. En la segunda categoría están otros créditos que una vez satisfechos los de primera categoría tienen privilegio. Ahí encontramos la prenda. Ya hablando de prenda, prenda como tal, como contrato de prenda. En la tercera categoría encontramos un crédito preferencial que es la hipoteca. O sea, los créditos que contienen hipoteca se van a satisfacer primeramente con la hipoteca. Y en lo que exceda el valor de la hipoteca, se van a ir a créditos valistas, o sea, a no privilegiadas. Igual sucede en el caso de la prenda. Se van a satisfacer con la prenda. Pero si la prenda no alcanza, entonces va a caer en cuarta categoría. Entonces, las causas de preferencia establecidas en el Código Civil se establecen conforme al principio de legalidad, son de derecho estricto. Es decir, se interpretan restrictivamente. ¿Qué significa eso? Que si no se encuentra regulado o descrito en la disposición legal que regula las preferencias, no es crédito preferente, sino que sería de cuarta categoría. Aquí no se aplica la analogía, no puede ser aplicable la analogía. Entonces, para que un crédito goce de una preferencia, principio de legalidad, debe estar establecido en la ley. ¿Cuáles son los créditos que en caso de concurrencia acreedores tienen preferencia? Ya nos dice el artículo 2217. Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Luego nos dice el artículo, estos son, aquí ustedes lo que tienen en estas diapositivas, son las disposiciones legales, son los mismos artículos, el 2217 del Código Civil. Aquí está más, se ve mejor. Dice el artículo 2217 del Código Civil en su inciso segundo. Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para cuya seguridad se han establecido y pasan con ellos a todas las personas que los adquieran por cesión, subrogación o de otra manera. Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para cuya seguridad se han establecido y pasan con ellos a todas las personas que los adquieran por cesión de derechos, subrogación o de otra manera. La subrogación se da cuando usted es deudor, como es fiador, paga la deuda y usted tiene el derecho de subrogación respecto al deudor principal. O sea, es decir, usted puede perseguir los bienes del deudor para que él le pague lo que usted pagó por él. Ahora bien, cuando dice estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para cuya seguridad se han establecido y pasan con ellos a todas las personas que los adquieren por cesión, subrogación o de otra manera,
significa que si yo tengo un crédito hipotecario a mi favor, es decir, yo le hice un crédito a un deudor y tiene hipoteca. Luego vengo yo y cedo, hago un contrato de cesión de ese derecho. Entonces, ese privilegio, porque la hipoteca, el objetivo de la hipoteca o el de la prenda es garantizar el pago de la obligación. Entonces, cuando yo hago efectivo la hipoteca o la prenda, ¿y cuándo la hago efectiva? Cuando la subasta. Se vende en subasta judicial, el producto, lo que se obtiene, sirve para pagar crédito. Y lo que sobra, pues se le entrega al deudor. Pero puede suceder que la hipoteca o la prenda no alcance. Entonces, la diferencia no satisfecha será un crédito general. Luego dice el artículo 2218. Gozan de privilegio los créditos de la primera y segunda clase. Esos son los privilegiados. Ya los vamos a ver. Gozan de privilegio los créditos de la primera y segunda clase. Luego, el artículo 2228 del Código Civil establece que la cuarta y última clase comprende los créditos que no gozan de preferencia. Vale, entonces, vemos que hay 4 categorías de crédito señalados en el Código Civil. Tenemos los créditos privilegiados que pertenecen a la primera y segunda categoría. En la segunda categoría tenemos lo que es la prenda. Tenemos el crédito preferente en la tercera categoría, que es la hipoteca. Y tenemos los créditos de cuarta categoría o los créditos balistas que no tienen ningún tipo de privilegio. Estos no tienen ningún tipo de privilegio. Entonces, los acreedores que se encuentran en esa categoría, se les va a satisfacer el crédito con lo que sobra. Ahora bien, si el patrimonio alcanza, pues qué bien. Pero si no alcanza, con lo que sobre después de satisfacer la primera, segunda y tercera categoría. Y ahí se les va a pagar en proporción a la deuda, a su crédito. Vaya. Decía que tenemos 4 clases de crédito o 4 categorías. Primera, segunda y tercera categoría. Las primeras 3 podemos decir que tienen preferencia, pero las primeras 2, la primera y segunda categoría, son privilegiadas. Pero las 3 en sí, porque cuando hablamos de preferencia hablamos en términos generales, ¿no? Son créditos preferidos, primera, segunda y tercera categoría. Y los de la cuarta categoría no son preferidos. Son los que se denominan créditos balistas. Es decir, que los acreedores que se encuentren en esa categoría se les va a satisfacer el pago de su crédito primero en proporción al monto del crédito en relación con el patrimonio del deudor. Y ahí sí se aplica el principio de igualdad, ¿no? El principio general de igualdad de los acreedores. Se les va a pagar en forma conjunta o a prorrata si los bienes son insuficientes. Si el patrimonio es insuficiente. Entonces, aquí tenemos pues que los créditos de la tercera clase son créditos hipotecarios, son créditos que gozan de preferencia.
¿Por qué? Porque la hipoteca es una garantía que sirve para, valga la redundancia, para garantizar el pago de una deuda. Si el deudor no paga, se va a satisfacer el pago del crédito con la subasta que se puede hacer de este bien hipotecado. Imagínense, usted tiene una deuda de su casa y resulta que cae en impago, le hacen la demanda, el juicio ejecutivo, y el juez va a ordenar la ejecución forzosa. Eso va a implicar que se va a hacer efectiva la hipoteca, se va a subastar el bien y con el producto que se obtenga de ese bien se le va a satisfacer el crédito a los acreedores. Y si sobra, pues se lo van a dar al deudor. Si no sobra, bueno, sí, la parte restante no satisfecha caerá en la categoría cuarta, o sea, en un crédito que no es balista. Ahora, los privilegiados son los de la primera y segunda clase. Aquí estamos hablando de créditos que se encuentran, de acuerdo con la ley, clasificados en primera categoría y en segunda categoría, pero se van a pagar primero los créditos de la primera categoría. Una vez que se satisfacen los créditos de primera categoría, se van a satisfacer los de segunda categoría. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a aplicar esta regla? El juez civil y mercantil, en el juicio ejecutivo respectivo. Entonces, cuando hablamos de causas de preferencia, estamos hablando de aquellas garantías que establece la ley para satisfacer el pago de un determinado crédito. Y aquí pues vemos pues la hipoteca. La hipoteca es una caución, al igual que la fianza, al igual que la prenda, y el objetivo de suscribirlas es garantizar el pago de la obligación. Entonces, la hipoteca es una causa de preferencia. Ahora bien, cuando se da una cesión de derechos, se da una subrogación. Yo tengo un crédito hipotecario a mi favor y lo cedo a otra persona para que lo cobre, pues se va con todo y la hipoteca. Porque este tipo de contratos son accesorios, no son contratos, digamos, que subsisten por sí mismos, no son principales, sino que son contratos accesorios que dependen de la existencia de un contrato principal. Una vez que se satisface el crédito, pues se cancela la hipoteca. Hay que hacer la cancelación de la hipoteca. Tengo 25 personas. Entonces, pues sucede que en una compraventa, en una donación, en una permuta, si el crédito es privilegiado, goza de una causa de preferencia. Porque la causa de preferencia es inherente al crédito. Entonces, hablamos que de las 4 categorías de créditos enumeradas en el Código Civil, las primeras 3 son créditos preferentes, gozan de preferencia. Pero las primeras 2 dentro de esa preferencia son privilegiados. Son privilegiados. Y la última categoría no tiene ni preferencia ni privilegio. Entonces, los créditos preferidos
son de la primera, segunda y tercera categoría. Pero dentro de esas tres categorías, la primera y segunda categoría son privilegiados. ¿Por qué? Porque implica que se deben de satisfacer primero, antes de los demás créditos. Ahora bien, el caso del privilegio, pues eso significa nada más que se van a satisfacer primero el pago de estos créditos antes que los demás créditos. Los créditos hipotecarios son preferidos, pero no son privilegiados. ¿Por qué son preferidos? Porque con la hipoteca se va a satisfacer el pago de la obligación. Si la hipoteca no alcanza, la diferencia que quede se va a pasar a ser un crédito general. Entonces, el privilegio es una especie de preferencia. Una de las causas que da derecho para pagarse un crédito con prioridad a otro. Eso es el privilegio. Significa que se van a pagar primero esos créditos y después lo que sobre. Con lo que sobre el patrimonio se van a pagar los otros. Pero si tenemos un crédito hipotecario, tiene la ventaja de que no cae en ese huacal, digamos, porque si el acreedor va a satisfacer el pago de su deuda con esa hipoteca, independientemente de las otras deudas que pueda tener el deudor. Es decir, es un crédito de una vivienda, hipotequé mi casa, pero ya no tuve capacidad de pago, entonces el acreedor va a solicitarle al juez la ejecución forzosa, que se haga efectiva esa hipoteca. Y ese es un derecho que tiene ese acreedor, no los demás, porque los demás acreedores no van a decir, mire, que esa hipoteca con el precio de esa hipoteca me paguen a mí también los créditos. No, porque esa hipoteca está inherente a ese crédito y se va a satisfacer con el producto de la subasta. Ahora, si sobra, eso va a servir para pagar los demás créditos. A eso es lo que se hace referencia. Entonces, cuando hablamos de causa de preferencia, toda deuda, toda obligación genera el pago de intereses. Entonces, dentro de la hipoteca va a garantizar no solamente el pago del capital, sino también el pago de los otros cargos que se puedan generar, que es los intereses y demás recargos o gastos en que incurra el acreedor. Por ejemplo, los gastos del abogado que lo está representando, etcétera. Entonces, aquí pues se aplica la regla general que los intereses son accesorios y los accesorios sigue la suerte de los principales. Los accesorios sigue la suerte de los principales. Estas son reglas que ustedes ya las conocen, que ya las hemos discutido en clase. Dice el artículo 2230. Los intereses correrán hasta la extinción de la deuda y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales. Exactamente eso dice el 2230. Los intereses correrán hasta la extinción de la deuda y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales. Creo que tengo 25 estudiantes. Vaya. Entonces tenemos dos tipos de preferencias, la preferencia general y la especial. La general afecta a todos los bienes del deudor, de cualquier naturaleza que ellos sean.
Y la especial afecta a determinados bienes del deudor. De modo que solo puede invocarse con respecto a esos bienes. Una preferencia especial es la hipoteca, porque solo afecta un bien específico del deudor, la vivienda en este caso, o el bien que ha sido hipotecado. Acuérdense que la hipoteca aplica para bienes inmuebles, la prenda aplica para bienes muebles. Entonces, tenemos preferencias generales y especiales. La preferencia general afecta a todos los bienes del deudor, o sea, es decir, no existe un vínculo entre el bien y la preferencia. Decíamos que el deudor tiene el derecho general de prenda, pero cuando hablamos del derecho general de prenda, no nos estamos refiriendo al contrato de prenda, sino al derecho que tienen los acreedores de perseguir todos los bienes del deudor y a solicitarle al juez que se hagan efectivos esos bienes mediante la ejecución forzada. Eso va a implicar que se van a subastar los bienes y que en el producto de esa subasta se va a satisfacer los créditos de los acreedores. ¿Y por qué derecho general de prenda? Porque es el patrimonio del deudor el que le garantiza a los acreedores el pago de la deuda. Pero sabemos que hay ciertos bienes que son inembargables, es decir, no se pueden tocar. No se pueden tocar. Y en ese sentido, se tiene que garantizar al deudor el mínimo vital para que pueda subsistir, ¿verdad? Y entonces, por eso es que hay ciertos bienes que son inembargables. Vaya. Tenemos preferencias de segunda y tercera clase. Aquí tenemos el crédito del acreedor prendario sobre la prenda y del acreedor hipotecario sobre el inmueble hipotecado. Estos solo pueden hacerse efectivos en los bienes sujetos a la preferencia, sobre los bienes empeñados, sobre los bienes hipotecados. Es decir que en el caso de la prenda y de la hipoteca, se tiene la ventaja del acreedor de hacer efectivo el pago de su deuda mediante la ejecución forzada, o sea, mediante haciendo efectivo la hipoteca o haciendo efectiva la prenda. De esa manera, porque son instituciones que se han establecido para garantizar el pago de la deuda. Ahora bien, puede suceder que tanto la prenda como la hipoteca no logren satisfacer el monto de la deuda. Puede suceder que una deuda, ya si le sumamos los intereses, puede sobrepasar la hipoteca, puede sobrepasar la prenda. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el acreedor no va a poder hacer efectivo la totalidad del crédito. Pero la diferencia lo que no logra satisfacer la hipoteca y lo que no logra satisfacer la prenda ya no es un crédito privilegiado, sino que va a constituir un crédito de cuarta clase. Implicará que se va a ir al bolsón general y ese acreedor va a pasar
va a pasar al grupo de los acreedores que se encuentran dentro de los créditos de la lista. Y ahí pues le va a tocar lo que sobre en la proporción que corresponda. Ahora bien, los créditos de primera clase, estos se deben hacer efectivos sobre todo el patrimonio del deudor. Es decir, estos son los primeros que se pagan. Vamos a ver el artículo 2229. Vamos a ver qué dice el 2229. Dice el artículo 2229, los créditos preferentes que no puedan cubrirse en su totalidad por los medios indicados en los artículos anteriores pasarán por el déficit a la lista de los créditos de la cuarta clase, con los cuales concurrirán a prorrata. Acuérdense que en el caso de los créditos de cuarta clase, ahí estamos hablando, espérenme que me está descargando los créditos de la cuarta clase son aquellos en los cuales se aplica el principio general de igualdad entre los acreedores, ¿no? Y se van a pagar a prorrata, si el patrimonio no alcanza, en proporción al monto del crédito respecto del patrimonio o respecto del sobrante. Entonces, vemos pues que tenemos preferencias de segunda y tercera clase. Las de segunda clase son los créditos prendarios, el acreedor prendario. Es preferencia de segunda clase porque así está establecido en el Código Civil. Y las preferencias de tercera clase son el acreedor hipotecario, la hipoteca. Ahora bien, los créditos privilegiados son de primera categoría, segunda categoría, pero en la segunda categoría encontramos lo que son la prenda y en la tercera categoría encontramos lo que es la hipoteca. Pero como decimos, pues, porque son preferentes, porque además el acreedor puede satisfacer su crédito haciendo efectiva la prenda o la hipoteca. Y hasta puede sobrar, ¿verdad? Y si sobra, se le entrega al deudor. Pero puede suceder que no sean suficientes ni la prenda ni la hipoteca. Entonces, lo que no se logre cubrir ya no es crédito privilegiado, pasa a ser crédito de cuarta categoría. Luego tenemos que se establecen algunas preferencias en leyes especiales. Ya habíamos dicho que en el Código Civil se establece, las reglas establecidas en el Código Civil son de carácter general, se aplican a cualquier materia, pero hay ciertas disposiciones especiales, ciertas leyes especiales que establecen otras reglas. Y si aplicamos los artículos 4 y 13 del Código Civil, pues ahí se establece que la ley especial prevalece sobre una ley general. Entonces, significa que vamos a aplicar las reglas del Código Civil en aquellos casos en que no exista una ley especial que establezca una preferencia distinta. Porque las reglas del Código Civil son de aplicación general. Y vamos a aplicar las reglas. Permítanme que tengo un pequeño inconveniente. Permítanme. Tengo un pequeño inconveniente aquí. Permítanme. Todo se me está. Tengo un router para el internet y ya me está descargando también.
pero ya lo conecté. Va. Vaya, entonces decimos que existen reglas generales sobre la prelación de créditos que están establecidas en el Código Civil, es las que aplicamos, salvo que exista una ley especial en donde se establezcan reglas especiales. Y aquí tenemos el artículo de 2222 sobre la preferencia de ciertos créditos comerciales, como la del consignatario en los efectos consignados y la que corresponde a varias causas y personas en los buques mercantes, se estará lo dispuesto en el Código de Comercio. Así dice el artículo 2222. En esos casos vamos a aplicar el Código de Comercio. Luego dice, sobre los créditos de los aviadores de minas y de los mayordomos y trabajadores de ellas, se observarán las disposiciones del Código de Minería. Acuérdense que este Código Civil pues es un poco antiguo, pero tenemos nosotros el Código de Comercio. Luego, en el caso, si hablamos de leyes especiales, podemos mencionar el Código Tributario, el artículo 268. Los créditos a favor del fisco son créditos preferenciales, es decir, que se deben de satisfacer primero, pero no son privilegiados. Luego tenemos el 121 del Código de Trabajo. Creo que ahí lo tiene el compañero. Tal vez me hace el favor de buscar el artículo 121, lo lee. Luego tenemos también el artículo 21 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Estamos hablando aquí de deudas a favor de los pensionados. También son créditos privilegiados. Tenemos el artículo 48 de la Ley General Tributaria Municipal. Estamos hablando de créditos a favor de los municipios. En estos casos se establecen, por ejemplo, las deudas a favor del fisco y de los municipios son créditos preferentes, pero las deudas a favor de los trabajadores son privilegiados, son créditos privilegiados, es decir, se deben de satisfacer. No sé si ya encontró Molina Sánchez el 121 del Código de Trabajo. Sí, sí. Artículo 121 del Código de Trabajo. Sin perjuicio de la preferencia y privilegio que otras leyes confieren a los créditos hipotecarios sobre inmuebles y a los de prenda agraria, ganadería o industrial aún vigentes, el salario y las prestaciones sociales constituyen créditos privilegiados en relación con los demás créditos, que pueden existir contra el patrono y ocuparán el primer lugar, excluyendo por consiguiente a los demás. Aunque estos últimos sean de carácter mercantil, afectarán todos los bienes del patrono o de su sustituto de acuerdo con lo que este código dispone para el caso de la sustitución patronal. Inciso segundo, los acreedores por razón de salarios o prestaciones sociales no estarán obligados a aguardar las resultas del concurso o quiebra para proceder a ejercer sus acciones contra los bienes del concursado o quebrado. Tampoco serán obligados en ningún caso por cualquier convenio celebrado por este y los demás acreedores. Inciso tercero. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Okay. Vaya, pero lo que quería señalar es que en estos casos estamos hablando de créditos privilegiados de primera categoría, porque una ley especial del Código de Trabajo así lo establece. Primero se va a satisfacer los créditos a favor de los trabajadores. A continuación se idean los créditos a favor del fisco y de los municipios. El caso de las pensiones también es un crédito privilegiado. Entonces, aquí estamos hablando que son leyes especiales que establecen, digamos, una regla especial. Una regla especial distinta a la establecida en el
código de, ¿cómo se llama? Civil, ¿verdad? Bueno, miren, ya estamos a 5 minutos. No sé si tienen comentarios, preguntas. Es decir, ajá, sí. Entonces, como lo que estamos viendo de lo inembargable, la vivienda es inembargable, entonces. Sí, eso lo regula el Código de Familia. Excepto cuando es hipoteca, ¿verdad? Sí, cuando es hipoteca, ahí pues, sí, ahí no aplica, pero habría que ver cómo, porque también estamos hablando de que si se establece una regla de esa naturaleza en el Código de Familia, pues habría que analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad, ¿verdad? De eso. Pero, como usted muy bien lo dice, la vivienda familiar es inembargable, salvo el caso de la hipoteca, que es un crédito preferencial, Pero esto de la inembargabilidad de la vivienda familiar se establece en el Código de Familia. Creo que también en la Constitución. Vamos a ver en la Constitución. Vamos a ver aquí. Veamos. Familia. Vamos a ver. No. La Constitución es el Código de Familia en donde se establece. Sí, en el Código de Familia que está establecido. Porque a partir del artículo 32 de la Constitución se habla de la familia. Vaya. No sé si tienen otros comentarios o consultas. El artículo 46, el del Código de Familia, ¿verdad? De la protección a la vivienda familiar. Sí, bueno, si lo tiene a la mano. Aquí una sentencia encontré. Dice, Sí. una definición sobre qué es bien de familia la encontramos en el inciso primero del artículo 46 del Código de Familia, que regula protección a la vivienda familiar. Los cónyuges, cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio, podrán constituir el derecho de habitación para el grupo familiar en un determinado inmueble o en una parte del mismo, si fuere de fácil división. La enajenación y constitución de derechos reales o personales sobre el inmueble que sirve de habitación a la familia necesita el consentimiento de ambos cónyuges y se podrá realizar siempre y cuando beneficie directamente al grupo familiar, so pena de nulidad. Pero eso es una sentencia. Bueno, ahí se encuentra la inembargabilidad. Debe existir consenso entre los cónyuges. Bueno, ya pues básicamente estamos al filo. Entonces, vamos a continuar el próximo sábado con este tema de la prelación de créditos. Lo vamos a culminar el próximo sábado para luego retomar en la siguiente semana ya las últimas 2 clases, que ahí tocaríamos otra temática, pero este tema lo vamos a finalizar el próximo sábado. Entonces, gracias a todos por su atención. Bendiciones, pasen un feliz día. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Feliz día, licenciado. Gracias, igual y bendiciones.